Era prácticamente un desconocido en la literatura peruana, pero su novela fue publicada en Francia con el título de Un bal dans la Fronde, que mereció una página de muy favorable crítica en el diario Liberación del prestigioso Matthew Lindon. Esa edición suscitó el interés de la editorial Planeta de España para publicarla en el Perú. Manuel Aguirre reside en los Estados Unidos, pero vino para el lanzamiento del libro y nos cuenta de los avatares para la publicación y, por supuesto, de la novela y de sus tiempos de militar en la frontera peruano-boliviana, donde transcurre la novela. ¿Este es su primer libro? No es el primer libro. Y yo empecé a escribir el año 68, pero la vida me empujó y yo me vendí al diablo del dinero y dejé de escribir. Por diferentes razones. Anduve por Hungría, por España y después regresé al Perú y me volví máster en administración y me dediqué a trabajar en bancos y a usar el dinero, a comer, borracharme y vivir la vida. Y después me fui a Estados Unidos porque los de Sendero me empezaron a tratar de raptar y amenazaban a mi esposa y la ponían muy nerviosa, entonces me fui a vivir allá. Pero al llegar al año 93, yo me fui al 87, al año 93 llegué al punto crítico en el que o escribía o me suicidaba. Era bien fea la cosa, no podía seguir sin escribir. Y tenía toda esta basura humana dentro de mi experiencia en el altiplano. Y entonces empecé a escribir como una manera de no matarme. E hice un proyecto, inventé 5 años de proyecto para escribir una novela de 2000 páginas, El Quijote, en tiempos modernos. Y escribí 2000 y pico de páginas y mi proyecto consideraba mandar eso al concurso de Planeta, ganarlo y con los $50,000 que me daban escribir otra novela y tenía para vivir. Por supuesto ni lo leyeron, eran 2 volúmenes de este alto y ahí empezó mi aprendizaje realmente. Entonces esa es la primera que escribí, pero nunca sirvió para nada, era demasiado larga, demasiado grande, monstruosamente grande. ¿Y esta? Esta es hay un vacío entre el año 98 en que yo no puedo hacer nada con esa novela y el año 2001 en que yo dije, ok, me equivoqué. Ahora, no es que voy a escribir porque no me quiero matar, sino es ya me gusta cómo escribo. Y entonces voy a escribir algo bueno. Pero como estoy viejo, nadie me hace caso. Nadie me hace caso, un viejo está escribiendo para sus hijos o para sus sobrinos. Entonces dije, ¿cómo escriben en el Perú los chicos? Escriben primero un libro de cuentos. Entonces dije, ok, voy a escribir un libro de cuentos. Lo escribí en 6 meses, pero no podía desligarme de esos diablos que estaban dentro de mí y de ese entorno del altiplano y de lo que viví. Y entonces a la segunda historia estaba entregado de nuevo al mundo ese y hice una estructura de tal manera en que fueran diferentes puntos de vista, etcétera, y que fueran para atrás y para adelante, de tal manera que quien leyera la novela se viera obligado a retroceder. O sea, está en el capítulo 8 o en el cuento 8 y le parece haber leído algo de acá adelante, entonces regresa para acá y vuelve a ir para atrás. Y yo creía que esa era la única forma en que una persona iba a leer y iba a entender la historia que yo estaba tratando de contar. Es difícil hacer una exposición de la violencia y que no asuste a la gente y dejen de leer. ¿Lo publicó? Lo saqué en Estruendo Mudo, pero eso fue un intento desesperado de continuar en la lucha. Como nadie me hacía caso, vine acá y busqué a Estruendo Mudo y dije, ¿cuánto me cobras por editarme un libro? Y ellos lo mismo, pensaron, este viejito quiere hacer su cosa para sus hijos, y me dijeron tantos miles de dólares, y yo metí mi tarjeta de crédito al banco y saqué ese dinero, y con ese libro empecé a mandarlo a universidades por todo lado, y cayó un ejemplar en manos de la francesa, y los franceses me trataron de una manera completamente diferente. Me invitaron a San Francisco, fui, hablé con ellos y ellos vinieron con un amigo que se llama Jonah Raskin. Jonah Raskin es la autoridad más grande que hay en los beatniks. Él es íntimo amigo de Ferlinghetti, de Ginsberg, de Kerouac ha sido amigo. De todos los... Todos los de...
y lo veo ahí, era mi Dios el tipo. Yo le dije, oh, aleluya, Señor, mucho gusto de conocerlo. El tipo me abrazó y me dijo, Manuel, tú eres mi hermano, o sea, un tipo lindo. Ese día yo me desperté y mi esposa me dijo, estarás feliz, te han presentado en 2 librerías. Y suena mi teléfono celular y contesto, mi editor me dice, ¿te has acostado? Sí, vístete, baja, anda al primer kiosco que encuentres y compra Liberación. Chao, colgó. Inmediatamente recibí el mensaje, me fui corriendo, casi en pijama hasta... Compré y empecé página por página, me encuentro ahí. Arriba decía, Aguirre, la cólera del diablo. ¿Comandó usted el destacamento que controlaba los 37 kilómetros de frontera Perú-Bolivia? Sí. Sí. No es mi biografía, pero sí he pasado por casi todas esas cosas. Tintaya... Se llama Ninantaya, se han Ninantaya. equivocado ahí. Han puesto Tintaya, pero es Ninantaya, es famosa. Mi editor francés estaba alucinado con la historia y me dijo, quiero conocer Ninantaya. Él iba a publicar en octubre, en julio me dice, estoy yendo al Perú, voy a ir a Ninantaya. Entonces yo dije, Jean-François, eso es sumamente peligroso. Me dice, son 40 años. Digo, ok, anda tú. Vino, se fue de Lima a Arequipa, en Arequipa le dio soroche, 3 días en el hospital. De ahí se fue a Puno, después de que le pasó el soroche. Y en Puno empezó al hotel a decir, quiero conocer Ninantaya. El tipo del hotel le dijo, no vaya usted ahí, es muy peligroso. Bueno, no importa, dijo, ¿dónde tomo el autobús? No hay autobuses para allá. Pero camiones entonces habrá. Sí, los viernes. En la noche salen los camiones y van a la feria del sábado. Pero tienes que ir encima de la carga, con tu esposa y con tus hijitos. Entonces el tipo dijo, no hay taxis acá. A ver, habla con los taxis. Fue a buscar taxis, ningún taxi quiso ir. Y dijeron, es muy peligroso, te matan. Y entonces el tipo se fue por el otro lado, por Yunguyo a Desaguadero. Y luego regresó y se fue a Copacabana. Y en Copacabana, porque había una feria ahí. Y entonces tuvo un sabor, pero esa es una feria como quien dice en Los Ángeles. Copacabana es una ciudad civilizada y grande. Entonces el tipo quería tomar fotos del sitio, no pudo tomar fotos. Es un lugar bien extraño. Inhóspito. Inhóspito. Es totalmente inhóspito. Debe ser un lugar de mucho contrabando. Todo el contrabando que iba en esa época a Huancayo y a Juliaca pasaba por ahí. Todo. Y el que iba a Huancayo iba a lomo de llama. No tan hormiga que digamos, era un contrabando llama, porque iban 50, 60 llamas con un hombre. El hombre con 1 kilo de coca y nada más, ni comía ni nada. Con su kilo de coca venía desde Arica y se pasaba así, seguía de frente. ¿Por dónde? Nunca pude descubrir, pero me decían, no pasa por ninguna ciudad. Y seguían de frente. Son los precursores de la hoy llamada culebra que hace en cantidades industriales. Seguramente. ¿Esto que presenta la novela es de alguna manera la recreación de la vida militar en esa frontera o en todas las fronteras del país? Mira, yo no creo que la realidad sea una. Dejemos el libro. La realidad no existe para mí. La realidad es lo que yo percibo. Yo tengo una percepción de la realidad. Tú tienes una percepción diferente de la misma realidad. Ella tiene una percepción diferente de la misma realidad. Entonces, obviamente, esa es mi percepción de lo que pasa en un puesto avanzado de frontera. Una bala en la frente, la muerte llegaba tan fácilmente. Así. Así. Así, es un zumbido nada más. Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo salía de patrulla, me sentaba a descansar y de repente venía un soldado a mí y me encontraba así que no me podía mover, estaba congelado casi. Y venía así, ¡ay, caramba! Empezaban a echar pisco, alcohol o lo que sea. O sea, tú vives con eso. Un golpe te da gangrena, te mueres. Yo no tenía radio, no tenía nada. O sea, ahí no hay nada. No puedes salir, no tengo vehículos, no tengo nada. Entonces, te llegas a acostumbrar y vives con la muerte como uno de los miembros de la familia. La tragedia del niño del pelo rubio y la condena a Hilario a sus 16 años revela que el Estado y la sociedad no han encontrado una solución a ese tipo de crímenes de jóvenes. Ahora he tenido una entrevista con una señorita en
el canal N, una señorita Ospina creo que es, y me dijo, cuando entró así para la entrevista, me dijo, he terminado de leer tu libro anoche y no quiero ser tu amiga, porque he leído el último capítulo y he llorado porque yo tengo un hijito así y es rubio. Y entonces me dijo, tú eres un malvado.